El invierno en Boston no era una estación, era una prueba. El viento descendía por las calles como si hubiera decidido castigar a cualquiera que no tuviera donde refugiarse, y esa noche en Tremont Street el frío no solo cortaba la piel, parecía intentar atravesar los huesos. La nieve se acumulaba en capas irregulares junto a las aceras, endurecida por pasos anónimos que habían seguido su camino sin detenerse. En medio de ese paisaje blanco y hostil, sobre un banco metálico pegado a una pared de ladrillo, Clara Evans permanecía sentada sin moverse, envolviendo con su abrigo gastado a sus dos hijos como si su propio cuerpo pudiera convertirse en hogar. No estaba temblando por debilidad, estaba temblando por resistencia. Cada músculo de su espalda estaba tenso por mantenerlos cerca, por impedir que el viento encontrara cualquier rendija. Los gemelos dormían, agotados. Sus pequeñas respiraciones formaban nubes invisibles que desaparecían casi al instante. Uno de ellos murmuró algo entre sueños y Clara inclinó la cabeza, rozando su cabello con los labios, como si ese gesto pudiera sellar una promesa silenciosa de que todo estaría bien aunque ella misma no supiera cómo cumplirla. Un autobús pasó sin detenerse. La luz interior iluminó brevemente la escena y luego desapareció como si nunca hubiera estado allí. Dos personas cruzaron la calle evitando mirar directamente. No por crueldad, sino por costumbre. La ciudad estaba llena de historias difíciles y nadie podía cargar con todas. El teléfono vibró en su mano. La batería marcaba 3%. El frío había drenado lo poco que quedaba. Miró la pantalla durante varios segundos antes de desbloquearla. Tenía un solo nombre en mente. Sophie. Su amiga de la universidad. La única persona a la que todavía podía pedir ayuda sin sentir que estaba traicionando su dignidad. Escribir aquel mensaje fue más difícil que soportar el frío. ¿Podemos quedarnos contigo esta noche? Solo hasta la mañana. Los niños se están congelando. Sus dedos estaban entumecidos. El viento empujó su mano levemente en el último segundo. Presionó enviar. No revisó el número. 4 calles más arriba, en el piso 38 de una torre de vidrio que dominaba el distrito financiero, Ethan Coles observaba las luces de la ciudad desde una sala de juntas casi vacía. El reflejo de su silueta en el cristal parecía el de un hombre que lo tenía todo bajo control, pero por dentro sentía un desgaste silencioso que ni los contratos millonarios ni las decisiones estratégicas podían disipar. Su teléfono vibró sobre la mesa pulida. Lo tomó con la expectativa mecánica de otro informe urgente. Y entonces el tiempo se comprimió. ¿Podemos quedarnos contigo esta noche? Solo hasta la mañana. Los niños se están congelando. El nombre que aparecía encima del mensaje era uno que había intentado borrar de su memoria durante 6 años. Clara. No era posible. Durante un segundo pensó que era una broma cruel. Luego vio la ubicación adjunta. Tremont Street. A pocas cuadras de donde estaba. 6 años atrás ella había desaparecido sin explicación, llevándose consigo algo más que silencio. Se había llevado la posibilidad de una vida que él había imaginado con una certeza que pocas veces había sentido. Y ahora ese mensaje. Los niños. Ethan no dudó. Tomó su abrigo, ignoró la pregunta de su asistente y bajó al estacionamiento privado con pasos que ya no eran medidos sino urgentes. El conductor abrió la puerta del automóvil sin hacer preguntas. Había aprendido a reconocer cuando su jefe no necesitaba conversación. El trayecto fue corto pero interminable. Cada semáforo parecía una provocación. Cada segundo traía de vuelta recuerdos que no había permitido aflorar. La última discusión. La mirada de Clara llena de algo que no supo interpretar en ese momento. Y después, nada. El automóvil se detuvo junto a la acera iluminada por una farola solitaria. Ethan abrió la puerta antes de que el vehículo se estabilizara por completo. La vio de inmediato. No había cambiado en lo esencial. Su cabello estaba recogido descuidadamente, su rostro más delgado, las ojeras más profundas, pero sus ojos seguían teniendo esa mezcla de firmeza y vulnerabilidad que siempre lo había desarmado. Y en sus brazos, 2 niños. El viento sopló entre ellos como un tercero invisible. Clara levantó la mirada y por un instante no dijo nada. No había sorpresa. Solo una comprensión lenta de que algo no había salido como esperaba. No eras tú, susurró, apenas audible. Pero estoy aquí, respondió él. Sus ojos descendieron hacia los gemelos. ¿Cuántos años tienen? 5. El cálculo fue inmediato. 5 años. Ethan sintió como el aire se volvía más denso. Suban al auto, dijo con firmeza contenida, ahora.
Clara abrió la boca para protestar, para explicar, para mantener distancia, pero el niño tosió, un sonido seco que resonó demasiado fuerte en medio del silencio. Eso fue suficiente. Ethan ayudó a levantar al pequeño con una delicadeza que contrastaba con la tensión en su mandíbula. Clara observó ese gesto con una emoción inesperada que tuvo que reprimir. El interior del automóvil se llenó del calor artificial que poco a poco devolvía color a las mejillas de los niños. Uno de ellos apoyó la cabeza contra el hombro de Ethan por puro instinto infantil. Él se quedó inmóvil unos segundos antes de permitir que el contacto existiera. Nadie habló durante el trayecto. La ciudad desfiló tras los cristales empañados mientras el pasado comenzaba a abrirse como una herida que nunca terminó de cerrar. El edificio donde vivía Ethan no era simplemente alto, era intimidante. Vidrio oscuro, líneas limpias, seguridad discreta pero presente. Clara dudó al bajar del automóvil. Sus botas estaban húmedas, el abrigo llevaba días sin secarse por completo y por un segundo sintió que estaba entrando a un mundo que ya no le pertenecía. Ethan rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. Uno de los niños seguía dormido, el otro medio despierto observaba todo con la curiosidad silenciosa de quien no entiende del todo la gravedad de las cosas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ethan en voz baja mientras lo cargaba. Noah, respondió el niño, frotándose los ojos. Ethan sintió algo extraño en el pecho. No supo si fue coincidencia o destino, pero ese nombre lo atravesó con una familiaridad inexplicable. ¿Y tu hermano? Daniel, respondió Clara antes de que el pequeño pudiera hacerlo. Los nombres quedaron suspendidos entre ellos como piezas de un rompecabezas que Ethan todavía no se atrevía a completar. El ascensor privado los llevó directamente al apartamento. Las puertas se abrieron revelando un espacio amplio, cálido, iluminado con una elegancia sobria que contrastaba violentamente con el banco helado de donde venían. Clara entró con pasos pequeños, como si temiera dejar huellas. «Puedes quedarte esta noche», dijo Ethan sin mirarla directamente, «y las que necesites hasta que encuentres algo mejor». «No estoy pidiendo caridad», respondió ella con una firmeza que apenas sostenía. «No te estoy dando caridad», replicó él, «estoy evitando que tus hijos pasen otra noche en la calle». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era frío. Era denso. Ethan llevó a los niños a una habitación de invitados. Sacó mantas adicionales, ajustó la calefacción y permaneció unos segundos observándolos acomodarse en la cama amplia, demasiado grande para dos cuerpos pequeños acostumbrados a espacios reducidos. Clara apareció en la puerta. «Gracias», dijo, casi sin voz. Él asintió sin responder. Cuando quedaron solos en la sala principal, la distancia de 6 años cayó entre ellos con todo su peso. «¿Por qué desapareciste?», preguntó finalmente Ethan, sin rodeos, sin rabia visible pero con una herida evidente en la mirada. Clara cerró los ojos un instante. Sabía que ese momento llegaría. Porque tenía que hacerlo. No es una respuesta. Es la única que puedo darte esta noche. Ethan se acercó unos pasos. «¿Son míos?». La pregunta no fue acusatoria. Fue vulnerable. Clara no respondió de inmediato. Lo miró con algo que no era miedo, era protección. «Sí». La palabra fue apenas un suspiro, pero el impacto fue devastador. Ethan retrocedió un paso como si el suelo hubiera cambiado de inclinación. 5 años, murmuró, 5 años sin saber que tenía hijos. «No quería arrastrarte a mi caos», dijo Clara, «cuando me fui estaba endeudada, mi padre había enfermado, todo se vino abajo en cuestión de meses y tú estabas construyendo tu empresa. No iba a convertirme en el ancla que te hundiera». «¿Decidiste por mí?», la interrumpió él, «¿decidiste que no iba a querer estar?». «Decidí protegerlos». El plural no pasó desapercibido. Ethan pasó una mano por su cabello, intentando organizar pensamientos que se estrellaban entre sí. «Nunca te habría dejado sola». «Pero lo hiciste», susurró Clara. La frase cayó como una verdad incómoda. Hace 6 años, cuando comenzaron los problemas financieros de Clara, Ethan estaba inmerso en negociaciones cruciales. Ausencias largas. Respuestas tardías. Promesas de cuando esto pase. Para él era temporal. Para ella, abandono. «Te busqué», dijo él, «fui a tu antiguo apartamento, llamé a Sophie, nadie sabía nada. No quería que supieras». Ethan soltó una risa breve, amarga. «Eso lo hiciste muy bien». La tensión crecía, pero debajo de ella había algo más antiguo, más fuerte, algo que ninguno había logrado extinguir. Clara bajó la mirada. «No vine a reabrir el pasado.
Envié ese mensaje por error. Era para Sophie. No esperaba que fueras tú. Lo sé, respondió Isen, pero ahora lo soy. El peso de esa frase cambió la atmósfera. Ahora lo soy. Padre. La palabra aún no había sido dicha en voz alta, pero ya estaba allí, ocupando espacio. Esa noche Clara no durmió. Permaneció sentada junto a la cama de los niños, observando cómo el calor devolvía suavidad a sus mejillas. Isen, desde la puerta entreabierta, la miró sin que ella lo notara. La vio más delgada, más fuerte, más cansada. La vio distinta, pero intacta en lo esencial. Al amanecer, Noah despertó primero. Caminó descalzo hasta la sala, donde encontró a Isen de pie frente a la ventana. ¿Es tu casa?, preguntó el niño con naturalidad. Sí. Es grande. Isen sonrió levemente. Un poco. Mi mamá dice que las casas grandes hacen eco cuando estás solo. La frase no parecía ensayada. Era una observación inocente. Isen tragó saliva. Tu mamá es inteligente. Noah lo observó con curiosidad. ¿Eres amigo de ella?, la pregunta quedó suspendida. Isen se agachó para quedar a su altura. Lo fui. Y espero volver a hacerlo. El niño asintió como si eso resolviera todo. Clara apareció detrás, habiendo escuchado lo suficiente. Tenemos que irnos, dijo, no quiero que esto se vuelva complicado. Ya es complicado, respondió Isen con calma, y no voy a permitir que desaparezcas otra vez. No puedes obligarme a quedarme. No quiero obligarte, su voz bajó apenas, quiero elegirlo. La diferencia era sutil, pero poderosa. Clara sintió como su determinación comenzaba a resquebrajarse. Durante 5 años había sido fuerte porque no tenía alternativa. Había aprendido a sobrevivir, a negociar alquileres imposibles, a aceptar trabajos temporales, a fingir tranquilidad frente a sus hijos aunque por dentro estuviera aterrada. Pero ahora estaba él. No como recuerdo, sino como presencia. No necesito que me rescates, dijo finalmente. No quiero rescatarte, respondió Isen, quiero asumir mi responsabilidad. La palabra volvió a aparecer, esta vez clara. Responsabilidad. No desde la culpa, sino desde la elección. Daniel salió de la habitación, arrastrando una manta. Tengo hambre, anunció. Isen no dudó. Entonces desayunamos. Fue un gesto simple, pero Clara notó la naturalidad con la que se movía en la cocina, cómo buscaba platos pequeños, cómo preguntaba preferencias, cómo escuchaba realmente las respuestas. No era un hombre improvisando paternidad. Había algo instintivo en su manera de inclinarse para limpiar la mermelada de la comisura de Noah, algo que le apretó el corazón a Clara con fuerza inesperada. Durante el desayuno, los niños rieron por primera vez en días. Y ese sonido hizo que algo en Isen se acomodara en un lugar que no sabía que estaba vacío. Cuando terminaron, Clara se levantó. Nos iremos esta tarde. Isen la miró fijamente. No. No puedes decidir eso solo porque ahora sabes la verdad. No es solo por eso, su voz se suavizó, es porque no pienso perder otros 5 años. Clara sintió el peso de sus propias decisiones reflejado en sus ojos. No vine para quedarme, Isen. Tal vez no viniste para eso, respondió él, pero quizá era el único camino para que regresaras. Ella lo miró con mezcla de frustración y algo peligrosamente cercano a la esperanza. Y en ese instante entendió que la verdadera tormenta no había sido el invierno afuera. Apenas estaba comenzando dentro. Clara pasó la mañana con una sensación extraña en el pecho. No era alivio completo ni miedo absoluto. Era algo más complejo, una mezcla peligrosa de estabilidad y vértigo. Los niños jugaban en la alfombra de la sala con una caja de bloques que Isen había traído del cuarto de almacenamiento. La escena parecía doméstica, casi normal, pero nada en esa habitación era simple. Isen hizo algunas llamadas desde su oficina privada, cerrando la puerta para darles espacio. Sin embargo, cada cierto tiempo salía con cualquier excusa mínima, como si necesitara asegurarse de que no se evaporarían. Clara lo notaba. Lo que no sabía era que Isen estaba reorganizando su agenda completa. Canceló una reunión clave con inversionistas y pospuso un viaje a Chicago. Su asistente intentó protestar. Él solo dijo que era un asunto familiar. La palabra salió antes de que pudiera medirla. Familiar. Cuando regresó a la sala, encontró a Daniel intentando alcanzar una repisa demasiado alta. Espera, dijo, acercándose con rapidez instintiva.
Lo levantó con facilidad y el niño soltó una pequeña risa que golpeó directamente en algo vulnerable dentro de Isen. ¿Qué buscas? Daniel señaló un pequeño avión decorativo de metal. Isen lo tomó y se lo entregó. ¿Te gustan los aviones? Quiero volar uno cuando sea grande. Isen intercambió una mirada con Clara. Ella sostuvo la suya solo un segundo antes de desviarla. Yo también quería volar, dijo Isen con media sonrisa, pero terminé construyendo otras cosas. ¿Como esta casa? Preguntó Noah. Sí, algo así. Clara se levantó. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Isen asintió y la siguió hacia la terraza cerrada donde la ciudad se extendía en un horizonte gris azulado. Desde esa altura, Boston parecía ordenada, controlable. Como si los problemas fueran puntos diminutos. Pero no lo eran. No puedes cambiar tu vida entera en una mañana, comenzó Clara. No puedes simplemente decidir que ahora somos tu prioridad. ¿Por qué no? Respondió él. Porque no sabes lo que implica. Entonces explícamelo. Clara respiró profundo. Implica noches sin dormir cuando se enferman, implica miedo constante a no llegar a fin de mes, implica elegir entre pagar calefacción o comida, implica sentir que fallas incluso cuando haces todo lo que puedes. Isen no apartó la mirada. No hablo del dinero, Clara. Eso no es un problema para mí. Ella negó con la cabeza. Ese es exactamente el problema. Para ti no lo es. Para mí lo ha sido durante 5 años. La diferencia de realidades pesaba más que cualquier reproche. No quise que me vieras caer, continuó ella, no quería que me miraras con lástima. Nunca te habría mirado así. No lo sabes. Isen dio un paso más cerca. Lo sé porque te amaba. El pasado se infiltró en el presente con esa frase. Amaba. En tiempo pasado. Clara sintió que el aire se volvía más escaso. ¿Y ahora? Preguntó sin planearlo. Isen tardó en responder. No porque dudara, sino porque sabía que lo que dijera cambiaría el rumbo. Ahora no tengo el lujo de pensar solo en lo que siento, dijo finalmente, ahora tengo que pensar en ellos. La honestidad era brutal. Clara asintió lentamente. Eso es lo que me asusta. Que lo hagas por deber y no por amor. Isen sostuvo su rostro entre las manos con una suavidad que no había olvidado. No confundas responsabilidad con ausencia de amor. Sus frentes casi se tocaron. Durante un segundo, el mundo exterior desapareció. Pero Clara se apartó. No es tan fácil. Nunca lo fue, respondió él. Desde la sala, un golpe fuerte interrumpió el momento. Daniel había tirado accidentalmente una lámpara decorativa. El sonido fue seco, violento. Clara reaccionó primero, entrando con rapidez. ¿Estás bien?, preguntó arrodillándose frente al niño. Sí, respondió él, asustado. Isen recogió los restos sin mostrar molestia. No pasa nada, dijo con calma, los accidentes ocurren. Noah observaba la escena con atención silenciosa. En ese instante Clara entendió algo que no había querido admitir. Los niños estaban mirando. No solo la situación, sino la dinámica. Cómo respondían. Cómo resolvían tensión. Cómo se trataban. Esa noche, después de acostarlos, Clara se quedó sentada en la cocina con una taza de té que ya estaba frío. Isen se sentó frente a ella. Hay algo más que no me has dicho, dijo él. Clara sostuvo la taza entre ambas manos. Cuando me fui, estaba embarazada de 3 meses. Isen cerró los ojos. Lo supe una semana después. Intenté llamarte. Habías cambiado de número. Porque ya había decidido irme. La lógica era clara, pero el dolor no disminuía. ¿Por qué no regresaste cuando nacieron? Porque cada mes que pasaba se volvía más difícil. La culpa acumulada se vuelve una pared, continuó, y un día ya no sabes cómo cruzarla. Isen la observó con una mezcla de comprensión y frustración. Me robaste 5 años. Clara levantó la mirada con firmeza. No fue un robo, fue supervivencia. La palabra quedó suspendida. Supervivencia. Durante años Clara no había vivido, había resistido. Isen apoyó los antebrazos en la mesa. Dime la verdad, su voz bajó, ¿alguna vez pensaste en volver? Todos los días. La respuesta fue inmediata. Y cada día decidí que no tenía derecho a desordenar tu vida. Isen soltó una exhalación larga. No era desorden, Clara.
Era nuestra vida. El silencio volvió, pero esta vez no era confrontación. Era reflexión. Clara finalmente habló con una sinceridad que había evitado durante años. Tengo miedo de que esto sea temporal. De que en unos meses te canses. De que recuerdes por qué era más fácil sin nosotros. Y se negó lentamente. Nada ha sido más fácil sin ustedes. Sus miradas se encontraron con una intensidad antigua, intacta. Entonces demuestra que no es impulso, dijo ella, demuestra que puedes quedarte cuando no sea emocionante, cuando sea rutina, cuando sea difícil. Isen asintió. Dame la oportunidad. Clara observó la ciudad a través del vidrio. La nieve había comenzado a caer de nuevo, pero desde esa altura parecía suave, casi pacífica. Tal vez el invierno no era un castigo. Tal vez era una pausa antes de algo distinto. No prometo nada, dijo finalmente, pero me quedaré unos días. No como invitada. Como madre de tus hijos. Isen sostuvo esa frase como si fuera un contrato sagrado. Es suficiente, respondió. Esa noche, cuando Clara entró en la habitación para cubrir a los niños, encontró a Isen sentado en el borde de la cama, observándolos dormir. Daniel tenía una mano extendida hacia él. Isen la sostuvo con cuidado. Clara lo miró desde la puerta, en silencio. No había garantías. No había certezas. Pero por primera vez en 5 años, había posibilidad. Y a veces, la posibilidad es el inicio de todo. Los días siguientes no fueron una fantasía romántica. Fueron reales. Y la realidad siempre pone a prueba cualquier intención noble. Isen no estaba acostumbrado a levantarse antes del amanecer para preparar mochilas improvisadas. No estaba acostumbrado al caos de 2 niños disputando el mismo vaso, ni a dibujos hechos en hojas importantes que había dejado sobre la mesa sin pensar. Pero no se quejó. Observaba, aprendía, preguntaba. Clara notaba cada esfuerzo. También notaba las grietas. Una tarde, mientras los niños veían una película en la sala, Isen recibió una llamada que no pudo ignorar. La empresa atravesaba una negociación crítica. Había un contrato internacional en juego que podía expandir la compañía a otro nivel. Necesitan que viajes, dijo la voz al otro lado del teléfono, es imprescindible que estés presente. ¿Cuándo? Preguntó Isen, mirando de reojo hacia la sala donde Clara reía suavemente por algo que Daniel había dicho. En 2 días. El silencio que siguió no fue breve. Te confirmo en 1 hora, respondió finalmente. Colgó. Clara estaba de pie en la entrada de la cocina. Había escuchado lo suficiente. Tienes que ir, dijo con calma. No necesariamente. Isen sabía que esa no era del todo la verdad. Clara cruzó los brazos, no en defensa sino en análisis. No quiero que dentro de 6 meses me mires y pienses que dejaste pasar algo importante por quedarte aquí. Isen la observó fijamente. Y no quiero que dentro de 6 años me mire al espejo sabiendo que elegí otra vez el trabajo. La frase cayó con un peso distinto. Clara bajó la mirada. No soy tu prueba de redención. Lo sé. Entonces no conviertas esta decisión en una batalla contra tu culpa. No es culpa, su voz fue firme, es claridad. El conflicto no era entre ellos. Era dentro de él. Esa noche Isen no durmió. Caminó por la sala en silencio, repasando mentalmente cada paso de su vida en los últimos años. Había construido un imperio desde cero. Había sacrificado relaciones, tiempo, incluso partes de sí mismo que antes consideraba esenciales. Y ahora la vida le ofrecía algo que no podía medirse en cifras. Al amanecer entró en la habitación donde Clara ya estaba despierta. No voy a ir, dijo sin rodeos. Clara lo miró largo rato. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y si eso afecta a tu empresa? Afectará menos que perderlos otra vez. No hubo dramatismo en su tono. Solo decisión. Clara sintió que algo en su interior se movía, algo que llevaba años rígido. Pero la vida rara vez permite decisiones importantes sin consecuencias. Ese mismo día, un artículo apareció en un medio financiero cuestionando la estabilidad del liderazgo de Isen por su ausencia en negociaciones clave. Las acciones de la empresa bajaron ligeramente. Los inversionistas comenzaron a presionar. Clara vio la noticia en su teléfono. Esto es por nosotros, dijo en voz baja. No, respondió él, esto es porque el mundo empresarial huele cualquier cambio como debilidad. Ella lo miró con preocupación genuina. No quiero ser la razón de que todo lo que construiste se tambalee.
Isen se acercó. Tú fuiste parte de lo que me dio la fuerza para construirlo. La sinceridad era peligrosa, pero real. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara tomó una decisión silenciosa. Al día siguiente fue a una entrevista de trabajo que había postergado. No le dijo nada a Isen hasta regresar. ¿Una entrevista?, preguntó él, sorprendido. Sí. ¿Aquí? En la ciudad. Es estable. No depende de ti. Isen entendió de inmediato. No quiero depender económicamente de ti. No tienes que hacerlo. Quiero elegir quedarme, no sentir que no tengo alternativa. La diferencia era fundamental. Los días se transformaron en semanas. Isen aprendió a dividir su tiempo con precisión casi quirúrgica. Delegó más. Confió más. Sorprendentemente, la empresa no colapsó. Se reorganizó. Una noche, mientras cenaban juntos, Noah miró a Isen con una naturalidad desarmante. ¿Te vas a quedar? La pregunta no tenía contexto adulto. Era simple. Isen sostuvo su mirada. Sí. ¿Siempre? Isen miró a Clara antes de responder. Siempre que me permitan estar. Daniel sonrió como si eso fuera suficiente garantía. Después de acostarlos, Clara y Isen se quedaron en la sala en silencio, pero ya no era un silencio tenso. Hay algo que no hemos dicho, murmuró Clara. ¿Qué? Lo que somos ahora. Isen se inclinó ligeramente hacia ella. Somos dos personas que se equivocaron y que están intentando no volver a hacerlo. Eso no responde mi pregunta. Él la miró con una intensidad contenida durante semanas. Te sigo amando. No fue una declaración impulsiva. Fue lenta, pensada. Clara sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que creía olvidada. El amor no desapareció, continuó él, solo se quedó suspendido en el tiempo esperando que dejáramos de huir. Ella cerró los ojos un segundo. Yo nunca dejé de amarte. La confesión no vino acompañada de lágrimas dramáticas. Fue tranquila, honesta. Entonces no huyas esta vez, susurró Isen. Clara dio un paso hacia él. No lo haré si tú tampoco lo haces. No fue un beso arrebatado. Fue lento, consciente, casi cuidadoso. Como si ambos entendieran que no estaban retomando algo viejo, sino construyendo algo nuevo con las piezas que sobrevivieron. Meses después, el invierno comenzó a retirarse. La nieve dio paso a calles húmedas y cielos menos severos. Los niños ya tenían una rutina estable. Clara consiguió el trabajo. Isen logró estabilizar la empresa con una estructura menos dependiente de su presencia constante. Una tarde, en el mismo banco de Tremont Street donde todo había cambiado, Clara se detuvo. Isen la miró con curiosidad. Aquí empezó todo otra vez, dijo ella. No, respondió él, aquí dejamos de huir. Los niños corrían unos metros adelante, ajenos al simbolismo del lugar. Clara tomó la mano de Isen. Gracias por no dejarme ir. Gracias por volver aunque fuera por error. Ella sonrió levemente. A veces los errores son la única forma en que el destino nos obliga a mirar de frente lo que evitamos. Isen apretó su mano. No fue el frío lo que casi nos separa para siempre. Fue el orgullo. Clara asintió. Y el miedo. Ambos se quedaron observando la ciudad que había sido testigo de su caída y ahora de su reconstrucción. No era una historia perfecta. Era una historia elegida. Y eso la hacía más fuerte. Mientras caminaban juntos hacia el automóvil, con los niños riendo por delante, no había garantías eternas ni promesas imposibles. Había presencia. Había decisión. Había amor consciente. Y esta vez, ninguno estaba dispuesto a dejarlo ir.